Eso está por probarse. Aquí llegamos. ¿Qué es lo que van a probar? ¿Qué es lo que van a probar? Que la vacuna contribuyeron de alguna manera a matar. Si no aparece la vacuna, ¿se va a la mitad de la población? No, eso no es porque verdad. Es que la ciencia... Óigame, eso fue un miedo que le metieron a la gente. Es que esa es la teoría conspirativa. Y usted se afilió a ella. Óigame. Eso es increíble, un hombre tan inteligente. Yo no me he vacunado nunca. Pero mírelo ahí. En Europa, en el norte de Europa, no se vacunó nadie. Y usted no tiene la tarjetita. Digo, que en esa época no se usaban esos métodos científicos, cuando usted nació. Pero usted no tiene la tarjeta de vacunación, que todos los niños, tosferina, sarampión. Sí, señor, la 5, la pentavacuna. Y se la puso. La pentavalente. Obligado. Y entonces, y está vivo. Entonces, ¿cómo usted viene a desdeñar de la vacuna? ¿Usted sabe que desarrollan? ¿A dónde está esa contradicción? ¿Usted sabe que desarrollan esa vacuna a la larga? No se mete miedo. No, tranquilo. Eso desarrolla el herpes zóster. No vamos a llegar a nada por ese camino. Ya vamos a respetar la presencia de este líder. Sí, porque tenemos un invitado, el señor Juan Carlos Piña. Piña. Sí. Bienvenido, Juan Carlos. Vamos a poner aquí. Bueno, ahí está. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, dirigirme a Santiago y al país en el poder de la mañana. Así es, hermano. ¿Cómo usted de reciente integración al Partido de la Liberación Dominicana? Porque yo milité durante gran trecho de mi vida, unos 44 años en ese partido. ¿Cómo que militó? Milité. ¿Usted es militante? No, porque yo desdeño de las acciones de Danilo, usted lo sabe públicamente, de lo que fue ese proceso, pero no me meta para allá, no boca en su gancho. Usted es un conspirador consuetudinario. Piña, hábleme de su militancia. ¿Dónde viene su militancia dentro del PLD para conocer sus antecedentes y su perfil? Antecedentes penales. Nosotros tenemos una militancia de unos 27 años en el Partido de la Liberación. ¿Cuánto? 27 años en el Partido de la Liberación Dominicana. E ingresamos en el partido en 1998. ¿En qué zona? En la zona de Castañuela, Montecristi. Y después pero aquí una militancia de unos 23 años en Santiago. Entonces, usted juró por la bandera de Santiago y dejó a Castañuelas. Hace unos 26 años. Bien hecho, bien hecho. Entonces, ¿en qué zona está usted haciendo trabajo político? Bueno, nosotros somos miembros del Comité Central, que es la parte que usted estaba preguntando en principio. Fuimos también subsecretario de Resolución de Conflictos del Partido de la Liberación Dominicana. Hemos manejado algunos procesos de lo que tiene que ver la parte operativa del partido en procesos internos y también luego en la parte de la Alcaldía de Santiago, en la circunscripción número 3. Ok. Yo voy a hacer una pregunta ex oficio. Sí. Porque la verdad yo conozco muy bien la zona, de Castañuela, todo eso por ahí. Pero esa zona. El puente sobre el río Yaque, cuando usted viene de Guayubín. De Guayubín. Por esa zona de Guayubincito, por ahí. Sí, entre Mangá y Guayubín. Exactamente. Ese puente, ¿qué tiempo tiene? ¿Y por qué ese puente no lo elevan? Porque cuando llueve, el río no deja ver el puente. No, pues será Guayubincito en la parte de Martín García. En Martín García, sí. Porque el puente que está sobre el río Yaque en Guayubín no se inunda, está bien elevado. No, ese no. Y el que está en Mangá. A Castañuela. No, ese es Castañuela, Loma de Castañuela. Ese es el municipio de Castañuela. Exacto. Sí, ese puente se ha hecho un reclamo constante al gobierno central de que se haga una reparación, porque cada vez que el río Yaque se crece, se convierte en una represa que inunda el municipio de Castañuela. Exacto. Y es algo penoso. Se ha hecho varias reclamaciones, además el puente está no solamente en desnivel, sino que también está en amplio deterioro. Sí, porque es que imagínense que el río le está dando constantemente. Sí, eso, y que puede causar en su momento, pudiera causar una tragedia en ese municipio. Y aislamiento por esa parte. Claro. Es una zona arrocera. Es decir, la parte de Castañuela, que es el municipio central, está la Loma de Castañuela, la comunidad de Jobo Corcovado, la comunidad de Magdalena, la comunidad de La Capitalita,
todos esos sectores se ven afectados cuando el río Yaque crece en esa demarcación. Se pone, y a veces inundaciones. A veces uno no ve que está lloviendo y cuando uno se encuentra con eso. Yo me he encontrado con él en el medio de ese río, botado. Que, sí, no sí. se ve, pues, que yo no sé dónde estoy. Guayubín parece una zona de Macondo, como que es un pueblo que está olvidado. Últimamente no, últimamente yo lo veo como que ha habido, pues yo tengo tiempo. Yo visitaba Guayubín una vez, visité una vez con este muchacho, un moreno del PLD, que tenía un taller ahí, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, la memoria no me ayuda. La finca esa, porque tiene una finca grande de ahí, de Gado Vera. Agustín Pimentel. Sí, Agustín Pimentel. ¿Eso es Pimentel? Sí. Son sabios esa gente, con razón tienen banco ya y son los dueños del arroz del país. Sí. Don Juan Carlos Piña, la última crítica que hizo el PLD en rueda de prensa fue sobre, por lo que pude ver, hay muchas cosas, Soraima Cuello, ahí estaba el ex ministro de Educación, hablando de que estaban en desacuerdo. No sé si usted vio esa rueda de prensa. Imagino que sí, que como presidente provincial está atento a las inclinaciones que tiene la organización en su parte dirigencial más alta. Y hablaban de que están en desacuerdo, de que a través del gobierno se haga una división, se haga una fusión del MEICI, que es la tecnología y educación. La educación superior es un pilar importante para que el país. ¿Usted qué opina de esa intención del gobierno de fusionar educación en sus dos vertientes, la educación superior y la educación inicial y media? Bueno, los técnicos más calificados del país han dicho que es un invento que el partido de gobierno quiere hacer, que va en detrimento de la educación dominicana, porque quizás lo que quieren hacer es recortar el 4% de la educación y de una manera u otra afectar a los que menos pueden en el país. Y ya los técnicos más calificados, la compañera Soraima Cuello, que por demás es vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana, es un técnico calificado que sabe muy talentosa y tiene las capacidades de sobra. Estuvo en los proyectos especiales en los gobiernos del presidente Danilo Medina, tanto en lo que tiene que ver con asesoría como en ejecución de ellos, y hace un planteamiento a través de una rueda de prensa que es un sentimiento nacional, que no es solamente un sentimiento del Partido de la Liberación Dominicana, sino que técnicos calificados del país han dicho que es un invento que quiere hacer. En contra de esa fusión. Claro, es un invento porque fusionar, por ejemplo, educación superior con educación básica, ¿qué relación tiene ya un estudiante universitario con un estudiante de primaria en su primer paso? Es decir, ¿qué política colectiva se puede llevar en ese sentido? ¿En qué parte del mundo se ha hecho esta fusión? En todas partes del mundo no se ha hecho la división. No. La división se ha hecho aquí en el país, porque la educación es una sola. Bueno, la educación superior. ¿Usted sabe por qué tenemos graves problemas? El Estado, disculpe, porque yo conozco, modestia aparte, el tema. El Estado, a nivel de las sociedades organizadas, tiene un Ministerio de Educación Superior y tiene también un Ministerio de Educación en lo que tiene que ver la parte básica, porque son dos partes muy diferentes. La parte en los países desarrollados, la tutela del niño en el carácter obligatorio no es igual ya en materia superior, porque ya la persona tiene la libertad de decidir si quiere seguir la escolaridad en materia superior. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la parte de inicio de docencia, no es así en los países desarrollados, pudiéramos mencionar algunos de ellos. Pero aquí en el país, que es un país que está en vía de desarrollo y con muchos problemas en este momento en lo que tiene que ver con la parte de la educación, que no han dado pie con bola con ese tema. Todos los ministros que han pasado por ahí, e incluso técnicos calificados en este gobierno, no han podido aplicar un método que satisfaga los intereses del país y que vaya a tono también con la cantidad de dinero que maneja el Ministerio de Educación, que de hecho en el Partido de la Liberación Dominicana se habló de la revolución educativa, de la cantidad de aulas que se hicieron en el país, que impactaron de manera positiva, pero no solamente el tema de las aulas, las estancias infantiles que iban a una relación con esa parte, y el tema del desayuno, comida y merienda.
manera que eso venía a satisfacer o viene a satisfacer la necesidad de los que menos pueden. Había un programa definido, orientado en el Partido de la Liberación Dominicana en lo que tenía que ver con la parte de la educación, pero aquí cuando llega el gobierno del PRM lo que vemos es que la educación no arranca. Eso se mantiene perdiendo espacio, escuelas abandonadas, disminución de los horarios de tandas extendidas de manera masiva a nivel del país, y vemos que se decía que unas 78 escuelas en la región habían disminuido sus tandas extendidas. Entonces, ¿cómo el gobierno viene a plantear, si todavía no ha solucionado un problema que en la educación superior no existe ese problema? Porque debemos decir que aún con ciertas precariedades, pero las universidades públicas o la universidad pública del Estado funciona en este país que anteriormente no era igual. Es decir, ese problema está en la parte básica. Entonces, ¿a quién le quieren generar el problema? ¿Qué es lo que quieren crear con eso? ¿O es la desesperación, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene el gobierno de buscarle solución a los problemas que no han cumplido? Señor Piña, mi amigo, mi colega, Fran Burgos tiene razón. La tendencia en otros países desarrollados es a un ministerio único para ambas, diríamos, divisiones que tiene la educación. Aquí es que está dividido en sí, pero en otros países es realmente un solo ministerio que maneja todo. Pero usted tiene razón en un aspecto, y es que Danilo fue el hombre que aplicó el 4% y que dejó aquí un número amplio de aulas, y en este proceso también se le dieron garantía de mejor condición de vida a los maestros. Y eso de las, ¿cómo llama usted? Las estancias infantiles también fue una garantía de progreso para la mujer dominicana, donde hay tantos hogares que son infuncionales. Y la tanda se extendida de igual manera. Sí. Realmente fue un gran aporte que hizo Danilo a la educación. Es uno de los puntos luminosos que quiera discutir por eso, lo hace por ¿cómo se diría? Para J la P, como decía Alvarito. Pero fue un gran avance. Yo tengo si se quiere, una apreciación de eso. El presidente Luis Abinader, o sea, el gobierno, no el presidente, no el gobierno, porque eso no es una decisión personal. Ha dicho que hay 400 escuelas sin terminar que la dejó Danilo Medina. Otras que ni se sabe dónde se van a construir, que se robaron esos fondos y ni siquiera aparece el terreno donde supuestamente se iban a construir esas escuelas. Las tandas extendidas, yo creo, a mi entender, no hubo una planificación para hacerlo. ¿Por qué? Porque es un periodo en el funcionó bien durante casi 8 años. Funcionó bien durante casi 8 años. ¿En qué sentido? En el sentido de que los estudiantes no habían las quejas que existen en el país de manera sistemática. Y el tema de la apreciación de las aulas que están incompletas o que el gobierno dejó como debe ser el Estado, la continuidad del Estado, en vez de ser un punto negro para el partido del PLD, o decir, el gobierno del compañero Danilo Medina, es un punto luminoso y un punto oscuro de este gobierno que no mantuvo la continuidad del Estado. Y no hay un solo sometimiento de esas apreciaciones que hacen a 6 años de gobierno. No hay un solo sometimiento en materia de educación. Lo que no le ha dado respuesta el partido de gobierno es a todas las apreciaciones y los escándalos de corrupción que han habido en este gobierno en materia de educación. Desde el ministro saliente, el primer ministro, que fue el operativo de la campaña del presidente Luis Abinader, que salió por la puerta de atrás de ese ministerio, y luego el otro sale cuestionándolo y de manera pública hace unas declaraciones de que encontró esos mangas por hombro y con unos déficits que afectaban el país, y luego lo hizo él de manera pública, el ministro, y todavía no hay un sometimiento en ese sentido, 6 años después, y este ministerio, el que está en el momento, todavía no da pie con bola. Eso es cierto, hubo
si se quiere, inobservancia de la ley con la corrupción que hubo en educación. Porque usted también sí, pero por lo menos se denunció y fueron quitados. No, por favor. Bueno, pero fueron quitados y 20 mil millones de pesos que se dice que hubo un desfalco en la primera administración de educación y la respuesta que tiene la población es que se desvincula al ministro. Usted me está dando una respuesta política. Que se desvincula al ministro, esa es la respuesta. No, pero la población tiene que estar edificada con eso. Exacto, pero yo hice una pregunta: ¿por qué esas escuelas que no se han podido terminar porque tienen un problema con la justicia, Danilo no las terminó en su momento? ¿Por qué no aparecen esos solares que se pagaron supuestamente? O sea, yo le hice una pregunta. Pero es que esos son, ¿usted cree que el Estado, el aparato jurídico, la personalidad jurídica de una nación es el Estado? A 6 años de gestión de este gobierno, de que ellos no pudieron darle solución jurídica a esos aspectos, cuando aquí se puede iniciar de cero una investigación sobre eso y darle solución. El Estado no tiene las herramientas. Claro, pero no es la verdad. La verdad es que no hay un sometimiento en ese sentido. Yo lo que estoy ¿Cómo que no hay sometimiento? Es de que no nos quedemos solo. Ese sistema está subjudice completamente. No, pero no hay un eso no se le puede. Pero que no hay un para la 6 años después. 6 años después. Óigame, no es ahora. No es ahora que da la traba. Es desde que se sometió. Peña, usted también tuvieron ministros que no cumplieron con lo que es la tabla de la honestidad. Usted sabe que hubo un ministro mocano que no salió también por la puerta ancha, que hubo también situaciones, señalamientos contra la función de ese ejecutivo de educación. Es decir, que la educación aquí, lamentablemente, o ha faltado gerentes, como yo decía, gente que vaya allí a manejar el ministerio con un criterio de disciplina y moderación, y aquí lo que hemos tenido es un ven tú, colócate en educación. Hoy tenemos un muchacho ahí que está haciendo un trabajo más o menos decente, pero hablemos de economía. ¿Cómo ve usted como dirigente de PLD la economía, la situación del país en términos económicos? ¿Cómo está el país? ¿Cómo usted lo ve proyectado el 2026? Bueno, lo que se está hablando es que el gobierno sigue maquillando las cifras, diciéndole que estamos en primer lugar en América, y cuando nosotros hacemos las indagaciones y también algunos aspectos generales a nivel del mundo, lo que nos encontramos es que nosotros estamos en la cola, que solamente crecimos un 2.6% en este año. 2.2. Es decir, pero eso significa que este país había crecido entre un 5 y un 6 de manera hace por 20 años. Entonces, eso significa que el país ha decrecido. Partiendo de esa realidad, nosotros encontramos un gobierno desesperado, con déficit en lo que tiene que ver el sector eléctrico. ¿A usted le cogía la palabra prestada, Pacheco? Le cogió la palabra prestada. Claro, pero es que lo está diciendo una autoridad del PRM, que el gobierno, que el presidente luce desesperado. Lo dijo Pacheco, y lo dijo no con palabras como yo lo estoy diciendo, lo dijo enojado. Y está diciendo que el presidente se encuentra desesperado y está tomando decisiones en el tren gubernamental para dar respuesta a que el gobierno pueda relanzarse, pero después de 6 años el país está ahora mismo en una situación económica muy caótica. Las instituciones, que ya el 2026 pasó. Las instituciones, sí, pero estamos hablando que marca el reloj. Si usted calcula, y usted cuando va a eso, estamos en el 2026, ¿no es? Sí. ¿Cuál es la cifra? Son 6 años prácticamente que tiene este gobierno. Este gobierno tiene, si fue en el 2020 y estamos en el 2026, ¿cuál es la cifra? 6 años tiene el gobierno del PRM sin darle respuesta a la población en lo que tiene que ver la materia eléctrica. ¿Cuándo toma posesión el presidente de la República? 16 de agosto del 2020. ¿Cuánto falta para el 16 de agosto del 2026? Faltan unos mesecitos, pero ellos llegan. No, pero mientras tanto el gobierno no le da respuesta al país. Eso es inexorable. Pero en 5 años, usted sabe que el Partido de la Liberación Dominicana, en los primeros 8 meses de gobierno, el PLD hizo la circunvalación norte de Santiago.
La concluyó. ¿La qué? No, la circunvalación norte de Santiago la inauguró Danilo los primeros 8 meses de gobierno. No, la inauguró Danilo. Hicieron un tollo. No, pero la inauguró Danilo funcional. Pero que le hiciera un tollo, no, bueno, pero eso es una apreciación, pero la circunvalación, lo que tiene que ver el proceso de apropiación de terreno, óigame, movilidad de... No, pero no. En el 96. No, pero vamos a hacer. En el 96. No. Es que usted es de Castañuela. No, yo soy de aquí, 26 años, y esa es lo que tiene son. Yo tengo 26 años viviendo, y de hecho viví al frente. No, pero espérese. Para que usted sepa, yo conozco. Balaguer dejó eso trazado. No, vamos a hacerle justicia. Sí, señor. Balaguer, pero. Sí, señor. No, usted está. No. Pero Balaguer, óigame, Dios. Después de Balaguer, disculpe, porque nosotros estamos aquí para hablar cosas puntuales. Busque a Google quién hizo la circunvalación norte. Óigame, de Santiago. Óigame. ¿Quién fue que la hizo? Eso lo dejó Balaguer. Vamos a googlear un chin y vamos a ver quién hizo la circunvalación. Ahora, nosotros lo que tenemos es que el gobierno, el único medio de transporte que hace en Santiago es el teleférico, y una guagua banderita carga más pasajeros. Esa es la realidad. Yo le estoy preguntando. 6.400 millones de pesos invirtió el gobierno en el teleférico de Santiago. La población tiene que saber eso, que le den una explicación a la población. ¿Cuántos usuarios pasaron en un año en el teleférico de Santiago con una suma, una inversión 8 de 6.400 millones de pesos? Y eso, óigame bien, y eso la población, ese es el monumento a la falta de planificación en Santiago. Pero ¿y qué más hizo? ¿Y qué hizo Danilo aquí? Bueno, nosotros aquí hicimos en Santiago la revolución educativa, los CAI, hicimos todas las aulas. Aquí en Santiago, y esto no, la población puede desmentirme, antes los estudiantes tenían que ir al centro de Santiago para recibir el pan de la enseñanza, porque no había un liceo en ninguna de las periferias. Eso es una realidad. Y los que son de aquí, como usted menciona, de Santiago, saben que los estudiantes de la zona sur de Santiago tenían que ir a Onésimo Jiménez cogiendo un pasaje para ir a recibir el pan de la enseñanza. Del distrito municipal de Hato del Yaque, ¿quién hizo los politécnicos periféricos de la provincia de Santiago? El Partido de la Liberación Dominicana, en menos de 8 años. Mire, yo he dicho en este programa, porque yo trato de manejarme con un poquito pero discúlpenme, yo he dicho que el gobierno de Danilo, si no hubiera sido por los escándalos de corrupción, hubiera sido uno de los gobiernos más... No, una parte inducida, exitosos. Porque lo que pasó y los sometimientos que pasaron en el partido del PLD son temas de niño de teta con lo que está pasando en este gobierno, con el tema de Senasa. Con el tema de Senasa. Que fue innecesario lo que pasó con muchos allegados del presidente. Claro, pero esa era la misión. Esa era la misión. Por eso y por la división del PLD, yo no estoy en la división que hubo en ese partido, donde Danilo machacó y empujó por la puerta de atrás al doctor Leonel Fernández, que Vincho le aconsejó en el 2012 en una carta pública que mantenga su unificado para que lleven el programa que tenía Bosch de desarrollo. Sin embargo, Danilo y muchos PLDistas se crecieron, se mostraron muy ufanos, despreciativos de algunas observaciones del partido y se encabritaron con el poder, y todo eso sucedió. Pero mire, ciertamente hay que darle respuesta a la discusión que tenían ustedes sobre la circunvalación norte. La circunvalación norte de Santiago fue construida y modernizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones bajo la gestión del presidente Danilo Medina. Inauguración original 2014. Bueno, no podemos desinformar a la población. Ampliada y reconstruida bajo la presidencia del presidente Abinader. Sí, mire, pero hay un detalle ahí que es bueno, ya que entramos en la discusión de la circunvalación norte. ¿Usted sabe cuánto costó? ¿Usted sabe cuánto costó en la ejecución del gobierno de Danilo Medina la circunvalación norte hacerla? 850 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto le costó al gobierno del PRM repararla? 900, casi 1.000 millones de pesos. Porque ahora repararla. Ahora es un detalle, eso es un detalle que debe de saberlo la población. Usted sabe que la cogió, que es grande. La población debe de saberlo. Óigame. La cogió, que es grande. Óigame, lo que Danilo hizo fue asfaltar
No, y hacerla, inaugurarla. Yo participé en esa inauguración, hacerla y inaugurarla. Vamos a edificar la población. Que el gobierno del PRM, el gobierno del PRM la amplió, hizo algunas reparaciones, pero quien la hizo fue el gobierno del PLD. Yo quisiera hacerle en este momento otro tipo de pregunta. ¿Cómo está proyectado la organización Partido de la Liberación Dominicana hacia el 2028? Donde veo que por fin el presidente de esa organización le ha dado, si se quiere, un aire, un estamento de libertad para que participen varios precandidatos. Porque en el principio, y había mucha crítica y disgusto, el presidente de esa organización tenía un solo candidato, que era este muchacho Fernández García, el ex ministro de Turismo. Sí, mire, nosotros, el Partido de la Liberación... Pero aclárame el nombre de que es un lazo con esos tintes y estos años que Francisco Javier García. Ese era el candidato que se veía y estaba... No, es que no se puede... Tanto así que obligó una participación, una entrada del Tribunal Superior Electoral diciéndole que no podían coger de dedo a ese señor. Y entonces esa manifestación obligó a que se abriera la cobertura de precandidatos y después se hizo la reunión del pasado año. No, lo que pasa es para que tanto nosotros, no, disculpe, tanto nosotros como la población debe saber que la ley 3318 y la 2023 prohíbe hacer una convención antes de lo que establece la ley en materia electoral. Y en ese momento los otros aspirantes, porque no se puede llamar ni siquiera precandidatos, sino aspirantes presidenciales, habían sometido, alguna facción había sometido al Tribunal Superior Electoral, donde evacuó una sentencia diciendo que no se podía ejecutar en ese momento en los términos que se había dicho si no había un consenso. Luego se generó una comisión dentro del Partido de la Liberación Dominicana para visitar a cada uno de los compañeros y crear la hegemonía y posibilitar en su momento que se haga una convención como lo establece la ley electoral, la 3318 y la 2023. En ningún momento hubo un candidato en el partido y se hizo una disposición de la candidatura, porque no es tiempo de candidato. Todavía... Soy presidente provincia. Sí. Pero mire, yo manejo mucha información. No, sí, pero fue pública esa información. Míreme los ojos. Era evidente que Danilo quería señalar de dedo, porque Francisco Javier García convenció, y es verdad, tiene razón, que si esperan la fecha ordinaria para abrir candidatura, ya teniendo la fuerza del pueblo un candidato que se ve a la clara que va a ser el doctor Leonel Fernández, y que el PRM hay 7 precandidatos que están luchando y que también están violando la ley, y por eso la Junta se ha manifestado y ha censurado ese activismo político. Francisco Javier tiene García. Pero mire, lo que trascendió a final de año fue una fotografía de los 4 candidatos que han presentado o aspirantes, han presentado aspiraciones juntos, unificados, donde estuvo presente el secretario general del partido y el compañero Danilo Medina. Esa foto trascendió mandando un mensaje de unidad a la militancia PLDista a nivel del país y abriendo un ciclo de competencia que le permita a cada uno de los compañeros alcanzar el objetivo planteado, que es alcanzar la candidatura presidencial. Pero luego de eso hubo también otro movimiento extraño, y fue en un hotel de la capital. Hay un diputado muy activo, muy inquieto, de La Vega, apellido Sánchez, que hizo una manifestación que supuestamente el penco, Gonzalo Castillo, también se lanzaba, pero Gonzalo no estaba ahí en esa actividad. ¿Usted cree que Gonzalo Castillo va también a participar dentro de esa convocatoria que tiene usted para el próximo año, 2027, de tener un candidato perfilado ya de cara a las elecciones del 2028? Bueno, el compañero Gonzalo pudiera, es una decisión que está en lo más íntimo de él, porque además de ser un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, fue candidato del Partido de la Liberación Dominicana en el 2020, sacando un 38%. Yo creo que es una decisión que él debe tomar. Es natural que en los partidos políticos haya compañeros que lo aspiren
hay una parte de compañeros que están aspirando a que Gonzalo pueda lanzarse y competir en el ruedo que viene para alcanzar la candidatura, pero es una decisión muy propia de su persona. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted ve la posibilidad del PLD? Según encuestas que han manejado ustedes, dicen que están en el segundo, ya echándole la respiración en los oídos al PRM como organización política. Sí, miren, nosotros el año pasado, nosotros terminamos el año con una medición que hizo una firma encuestadora reconocida en el país, donde decía que el único partido que había crecido durante ese año, el 2025, fue el Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, en la percepción, decía que la percepción tiene una idea muy instalada, que es de que con el Partido de la Liberación Dominicana se vivía mejor. Cuando se le hace la pregunta a la población, ¿en qué gobierno se vivía mejor? La población contesta de manera mayoritaria con el Partido de la Liberación Dominicana, con un 36%, y el partido de gobierno con un 34%. Y de igual forma, entonces, lo que tiene que ver ya con la intención directa, dice que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un 26%, con relación a un 26, prácticamente un 27% con la preferencia electoral. Lo que significa que si vemos el resultado electoral a la fecha, el Partido de la Liberación Dominicana viene subiendo y los demás partidos mayoritarios vienen bajando. Un partido de gobierno que termina ganando las elecciones con un 57%, y entonces una medición hoy le está diciendo que le está dando por debajo de un 40%, es catastrófico. El partido que quedó en segundo lugar, nosotros, según las mediciones, estamos prácticamente 10 puntos por encima de ello, de modo que el Partido de la Liberación Dominicana, según las mediciones, es el único partido que ha crecido y que se ha instalado en la mente de los ciudadanos de que con el Partido de la Liberación Dominicana se vivía mejor, y esa es una medición que se puede hacer en la calle de manera espontánea a los ciudadanos. La gente está comentando que con el Partido de la Liberación Dominicana los servicios públicos funcionaban mejor, que la carestía de los alimentos no era igual que ahora, el tema de lo que tiene que ver con la inflación, el tema de la luz eléctrica. Nosotros teníamos resuelto prácticamente con 24 horas todos los circuitos de Santiago, y eso de manera muy puntual se ha ido deteriorado, pero nosotros tenemos que incluso en la parte del agua en Santiago eso se ha vuelto una situación difícil. Se ha vuelto los servicios, cuando se va a solicitar un servicio a una institución pública, hay ciertos niveles de ineficiencia y la población lo está sintiendo. Ya la población ha reflexionado y está comparando. Ha entrado el término de la comparación, lo que tiene que ver con lo que se hacía en el Partido de la Liberación Dominicana en beneficio de la población y lo que se está haciendo en este gobierno. Que ese discurso que se había instaurado, como estábamos diciendo ahorita, de que el Partido de la Liberación Dominicana había hecho cosas y que por eso no podía tentar o volver al gobierno, se ha desinstalado la población por la catástrofe que está sucediendo dentro de lo que es el partido de gobierno de la actualidad. Pero yo tengo una pregunta. Yo no iba a preguntar nada porque yo no vine aquí a discutir. Yo tengo una pregunta. Entonces, si la situación del PLD en manos de Danilo, ¿qué pasó entonces que se dividieron de la forma en que se dividieron? ¿Por qué se dividieron? ¿Y por qué la población votó en contra? ¿Por qué en estas últimas elecciones del 24 lo que sacó fue un 10%? Mire, esa pregunta yo agradezco que usted me la haga. ¿Por qué la población votó en contra? Lo primero es que el partido... Un voto de castigo. Lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana se había prolongado por 16 años en el poder. Hay un desgaste natural en 16 años de poder. Hay una población joven que no ha visto otro gobierno, y entonces le vendieron eso del cambio, porque no había estado en otro gobierno y compró eso. Además, el tema de la Plaza de la Bandera, los verdecitos que terminaron vestidos de blanco, recibiendo grandes nombramientos en el gobierno, eso se fueron a la Plaza de la Bandera a demandar que el PLD era corrupto y que el PLD era cosa, y ahí nosotros instauraron una
narrativa en la población que deterioró la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. Pero y eso, disculpe, todavía le estoy contestando por qué. No, es que eso no es todavía le estoy contestando por qué. Yo le pregunté por las causas. Sí, por esas son las causas. Las causas son... Él tiene una narrativa, no, sí, aunque sea pero marginal, esa es la visión de él, déjelo que hable. Esa es mi explicación a la pregunta de por qué la población entendió durante 16 años, Danilo Medina hizo un gobierno durante 8 años que conectó con toda la población dominicana. Y una muestra de eso fue que sacó el 62%, una puntuación como nunca antes en el país. Eso marcó el agradecimiento que tuvo la población. Disculpe, el agradecimiento que tuvo. Dígame en qué elecciones fue eso. En las elecciones del 2016 sacamos el 62%. Pero Danilo no fue candidato en el 2020. Danilo, el partido. No claramente, entonces igual va a pasar ahora con el presidente. No, porque el presidente dijo desde el principio. Pero bien, vamos a contestar la pregunta. Pues sigo contestando la pregunta. Entonces, esa narrativa que generaron de que este país se estaba yendo por la borda y que este país era corrupto y que el PLD era corrupto, llevó a crear la duda en la votación dominicana y por eso el país votó en contra. Pero ahora esos mismos votantes se están dando cuenta que quienes marcharon en la Plaza de la Bandera y andaban con la bandera de la pulcritud, hoy día se están robando el país y ya es algo demostrado porque están sometidos a la acción de la justicia con más de 43 mil millones de pesos, dice el PECA, que se han robado lo mismo que estaban marchando en la Plaza de la Bandera en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, hay gente también que piensa que hay otros factores que incidieron en ese desempeño tan pobre que tuvieron ustedes. En principio se quiso sacrificar al candidato presidencial, el joven Abel Martínez, y decir que se separó de las directrices del partido, que hizo una campaña solitaria, como un llanero solitario. Pero realmente, históricamente, a mi entender, la historia va a registrar que ustedes perdieron las elecciones porque el principal hombre, el principal líder de ese partido siempre fue el doctor Leonel Fernández. Lo era también, pero Leonel Fernández fue candidato en el 2020 y sacó 4.6 frente a un candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Pero con un partido... Y perdió unas elecciones de manera interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Partido, tenía 3 meses. Bueno, pero entonces ese liderazgo, nosotros sabemos que en este país de manera... hay un... hoy. Pero nosotros entendemos que el punto de referencia es ese. Ese es el punto de referencia. Bueno, pero no me respondió la pregunta. Pero la pregunta yo le contesté. A nosotros nos sacaron del poder por una narrativa que generó un partido de oposición de que nosotros éramos corruptos y ellos ahora se robaron el país. Y entonces, ¿por qué dijeron que esa es la respuesta. Ahora, si usted quiere otra, deme una pista para yo caer. No, pero eso es otra cosa. Porque ciertamente usted puede decir, mire, no fue los actos de corrupción también que sacaron ese partido, que la gente se cansó de ver el desorden, de ver el hermano de Danilo. Usted puede decirle eso. Si él lo acepta bien, si no lo acepta bien. No, pero eso es una pregunta. Una pregunta, mire, no es asunto de narrativa. Es una pregunta. Es una pregunta puntual. Es una pregunta. No, usted hizo una pregunta compuesta con varias preguntas. Pero con varias. Él no tiene que decir lo que usted quiere. Es que no es. Él le dijo algo. Usted hizo una pregunta compuesta. ¿Por qué salimos del poder? Y yo le dije por qué salimos del poder. Porque teníamos 16 años en el gobierno, generó una falta de que la población joven del país entendiera que necesitaba un cambio porque no conocía otro gobierno. Ahora la población joven conoce este gobierno, sabe cómo gobierna. Segundo, se fueron a la Plaza de la Bandera a decir que éramos corruptos y ahora eso mismo que fueron, que la población tiene que saberlo, eso mismo que fueron a la Plaza de la Bandera hacer que el Partido de la Liberación Dominicana saliera del poder, esos mismos son los que están encausados ahora en temas de corrupción, en el mayor tema de corrupción del país, y eso tiene que saberlo la población, y eso era lo que andaban con la bandera de la pulcritud, demandando honestidad y que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tenía que salir del poder. Y lo lograron, nos sacaron del poder con esa narrativa. Muy bien. Mire, estamos hablando con el presidente provincial del PLD, el licenciado Juan Carlos Piña.
En este momento yo quiero preguntarle, en caso de que ustedes, esa encuesta, los números, realmente no sean los exactos, porque para otra gente ustedes tienen un 10, un 12%, y la mayor fuerza política en este momento, según algunos también observadores, es la fuerza del pueblo. Y está también en el centro de ese debate el PRM, que a pesar del desgaste de estos 5 años de gobierno y las cosas que han pasado, todo el mundo lo sabe, alto precio, situaciones de corrupción, apagones, todas esas cosas. Entonces, ¿con quién estarían ustedes dispuestos a hacer un acuerdo electoral? ¿A quién ustedes ven más cerca? ¿Al presidente Abinader como líder del PRM o al doctor Leonel Fernández, que es lo que se está vislumbrando de cara al 2028? Nosotros a quien vemos más cerca para hacer una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana es al pueblo. Okay. Estamos haciendo el trabajo al pueblo, a la nación dominicana, a los dominicanos y dominicanas. La alianza del Partido de la Liberación Dominicana en este momento es con los dominicanos y las dominicanas que entienden que con el Partido de la Liberación Dominicana se vivía mejor. Es muy a destiempo para hablar de alianza. La alianza es una figura que está establecida en los regímenes electorales y nosotros entendemos que es una decisión también que deben tomar las altas esferas en el momento preciso. Pero lo que se perfila es que el partido a vencer en el 2028 es el Partido de la Liberación Dominicana, porque es el referente que tiene la población del gobierno que se hizo durante 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina. De hecho, debo decir que uno de los aspirantes, porque no le podemos llamar candidato, hace una marcha y quien toma de referencia para los precios es al gobierno de 2020, y quien gobernaba en el 2020 era el Partido de la Liberación Dominicana, de cómo estaba la cosa bien y ahora está mal. Entonces, nosotros como partido estamos convencidos de que nuestra alianza es con el pueblo, con los dominicanos y dominicanas que necesitan que el Partido de la Liberación Dominicana retorne al poder, porque hizo una gestión que fue en beneficio de la colectividad sin importar bandera política, porque eso lo manifestó durante 16 años con el favor electoral, y por esa narrativa, vuelvo y digo, salimos del poder, pero entendemos que ya el pueblo entendió, reflexionó y que está esperando que el Partido de la Liberación Dominicana le toque la puerta, y en eso estamos. Usted como líder del PLD, ¿con quién está afiliado? ¿Con qué precandidato? ¿Con qué de los que están propugnando por encabezar la boleta? Bueno, en esta entrevista me la solicita la dirección de prensa de la Dirección Provincial de Santiago. Por respeto, nosotros estamos aquí como vocero, como presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana. No puede decir por quién está trabajando internamente. No, yo estoy trabajando ahora mismo por el Partido de la Liberación Dominicana incansablemente aquí en la provincia de Santiago, para que siga conquistando los espacios que debe conquistar para retornar al poder a partir del 2028, y esas son nuestras aspiraciones. ¿Y qué usted dice sobre los que ven a Danilo como una persona ingrata, que se hace un gran esfuerzo por llevarlo al poder en el 2012, y luego se vuelve contra su mentor y amigo, compañero, y le muerde la mano al doctor Leonel Fernández, con expresiones y con ataques directos a la figura de quien era en ese momento el líder único e indiscutible del partido? Nosotros respetamos las apreciaciones que puedan tener los partidos de la oposición. Ellos tendrán sus razones para decir eso. Ahora, nosotros lo que sabemos es que esa mano había gobernado 3 periodos consecutivos y quería un cuarto. ¿Quiere? O quiere un cuarto, o quiere un quinto. Entonces, ¿quién es que está de una manera u otra mordiendo la mano de quienes de manera legítima desean ser presidente de la República en este país? Eso es algo que debe llevarse a la reflexión. Es decir, Danilo Medina hizo lo propio como todo político de carrera, de aspirar a la presidencia de la República y conquistarlo y hacer un gobierno ejemplar que impactó de manera positiva el país. Si lo dejan, él aspira también a un 3er periodo. Sí. Y quizá un 4. Sí. Pero es la población. Pero quien creó en la Constitución el nunca jamás en el transitorio siendo gobierno fue Danilo Medina.
Fue el presidente Medina que creó dos periodos consecutivos y nunca jamás fue el presidente Danilo Medina. Pero pretendió un tercer mandato. Lo pretendió. Bueno, pero eso es subjetivo. No hubo, eso es subjetivo. Aquí no hubo ninguna sanción en el Senado en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es subjetivo. Usted no puede desconocer que en un momento dado Mike Pompeo, aquí había toda una parafernalia política para apoyar un tercer mandato de Danilo y que él estaba en eso, porque Lemara dijo, y me refiero a Lucía Medina, la señora aquella, la mochila, que nosotros tenemos todas las condiciones para perpetuarnos en el poder. Así lo dijo. Y todo el mundo se quedó, ¿qué? ¿Cómo? El presidente es un hombre mejor informado del país. Sí. El presidente lo sabe todo. Entonces, en ese momento yo pienso que hubo un descalabro nacional. Y dijimos, así no. Y bueno, luego llegó la llamada del poderoso secretario de Estado, Mike Pompeo. Le dijo, presidente, mire, el modelo que hay en Estados Unidos, y ustedes son una sombra de este país, un patio trasero, son 2 periodos. ¿Qué es lo que pasa con un tercer mandato? Mire, todo eso que usted está diciendo para términos de la población. Sí, pero yo no creo que una llamada del presidente de un presidente de un país y un secretario de Estado va a estar al aire libre o va a estar en vivo en un programa. Es decir, que eso es una apreciación. Eso es una apreciación. Bien, eso es una apreciación hubo narrativa, hubo noticia, hubo bueno, pero claro, hubo narrativa, como hay varias narrativas en la actualidad de que aquí hay un sinnúmero de gente pedido en extradición y no hay una narrativa en la población. Hay una narrativa que hay un libro de gente especialmente el PRM. Es correcto. No, porque es que las cosas son claras. Y usted no puede venir aquí a simular que no, eso no pasó así cuando uno está consciente de que pierde credibilidad es el líder político. Es que miren, yo soy con cariño. Yo soy abogado de profesión. Muy bien, excelente. Nosotros, los profesionales los profesionales de derecho no hablamos a según. Nosotros hablamos con lo que se puede verificar y con las pruebas. A presencia de pruebas sobran los argumentos. Nosotros creemos que el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina en ese momento sentó las bases para que en este país el Partido de la Liberación Dominicana siguiera en el poder. No se logró por la narrativa que nosotros dijimos ahorita. Se instauró en el pueblo dominicano. En ese momento, el pueblo estaba asediado. Yo vivía en Santo Domingo. Yo estaba residiendo momentáneamente en Santo Domingo en ese momento. Y para usted llegar a su casa, un día marchaba Abinader y el otro día marchaba el presidente Fernández. Entonces, se generó en el país y la plaza de la Bandera sitiada. Aquí había un clima, disculpe, pero aquí había un clima. Pero para que usted no siga, porque lo ha dicho 4 veces, lo de narrativa. Sí, pero eso fue lo que nos sacó del poder, hay que decírselo a la población. En parte sí, pero usted sabe que hay hechos exógenos y endógenos también. Exógenos y endógenos. Endógenos, es la palabra que me faltaba. ¿Usted leyó El alma de la toga? Más o menos. Como abogado. Sí. Usted sabe que el abogado se supone que es un aliado de la justicia y de la verdad. Auxiliar de la justicia. Sí, exacto. Entonces, mire, depende del punto de vista donde usted no debe, como dirigente político, solamente enfocarse en que lo sacaron por la narrativa de corrupción. Ustedes también cometieron errores graves. No, y ahí es que yo quiero el desgaste. Usted, dijimos también, dijimos dos vertientes. El desgaste del tiempo, eso es natural. Exacto. Porque ningún partido se perpetra de manera indefinida en términos democráticos. Hay una población que quiere ver otro gobierno porque no ha experimentado. Una población joven en el país de menos, de 35 años, de 18 a 35 años, que no había vivido un cambio de gobierno. Y esa expresión cambio, mala narrativa que se creó, generó que el PRM llegara al poder. Pero esa narrativa que creó el PRM, ellos mismos han tomado
y la han desmontado con la ejecución de gobierno. Pero, y le han dicho a esos jóvenes, ustedes se equivocaron en elegirnos a nosotros. Y quien lo está diciendo ahora son los senadores del partido de gobierno, que dice que ellos tienen que ganar como de lugar en el 2028, porque si no la cárcel van a estar llena de funcionarios del PRM, No que ellos van a tener que visitarlo en la cárcel, dicen los senadores electos del PRM. Ah, bueno, también. Pero déjeme decirle algo, esa narrativa suya, ese argumento de que la juventud que no conocía, que quiere conocer otro partido, eso no tiene ningún asidero, señor. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí pasaron elecciones en el 2020. Esa es una apreciación que no comparto. ¿Usted sabe cuál es la edad? La edad mínima para votar en este país, 18 años. Los jóvenes que tenían 18 años o más en el 20 nacieron en el 2000, 2002. ¿Usted quiere que yo le diga? ¿Usted quiere que yo le diga científicamente si tiene? ¿Usted quiere que yo le diga científicamente si tiene asidero la teoría del joven votante o no la tiene? ¿Usted quiere que yo se lo diga científicamente? No hay ningún argumento científico que determina que a los 18 años usted va a votar para ver cosas nuevas. Porque había uno que conocía. Sí, pero ¿qué edad tiene un joven cuando un presidente que dura 8 años en el poder tiene un joven de 18 años? Cuando un presidente tome el poder, 12 años, ¿qué sabe un niño de 12 años de política ni de mantenerse? Pero tiene capacidad de voto. ¿A los 12 años? A los 18 años. Pero cuando... Óigame, disculpe, pero la teoría es 16 años. ¿Qué edad tenía? Disculpe. Espérese. ¿Qué edad tenía? Espérese, aguántese. 2 años tenía un joven de 18 años cuando el PLD en el... Esto es un diálogo. Sí. Pero espérese, no estamos en un tribunal. Pero la teoría es pero una vaina sencilla. Se contienen 18 en 20. 20 contiene a 18. Sí, pero escúcheme. No. La teoría es que había... No, pero déjelo hablar. Óigame, el que tiene 18 años... Yo tendré que hacerle la pregunta y que la conteste. Espérese, el que tiene 18 años en el 2020... nació en el 2002. Es que él tiene razón en parte. Mire, distinguido, para edificar a la población. Hubo y lo hemos denunciado aquí entre nosotros. Para edificar a la población. Hubo en ese momento con la llamada Marcha Verde, que los hijos del PRM vendieron esa vaina, y fue positivo. Y hay que hacerlo. La lógica es, pero déjenme hablarle de lógica. ¿Qué edad tenía un joven de 18 años? En el 2004, para el 2020, ¿qué edad tenía? No tenía 18 años. ¿Qué edad tenía un joven? Tenía 2 años. Escúcheme. Nosotros, la mayoría de los jóvenes de este país que habían visto el PLD durante 16 años gobernar, no habían experimentado otro gobierno. Fue buena estrategia. Ahora sí. Ahora sí. Se cae. ¿Por qué? Porque el PLD duró 16 años en el poder. ¿Usted sabe quiénes son los que están llegando al Partido de la Liberación Dominicana en todas las juramentaciones? Gente joven. 2 periodos de gobierno. Gente jóvenes. Ahora, ¿qué está viendo un joven que en el 20 tenía 18 años? Sí, pero no es en el 20. ¿Cuándo nació? Es que no es en el 20. Pero es que, óigame. Es que esto es televisión. Sáquele distinguido. A 18, sáquele 16, ¿cuánto quedan? 2 años. Vamos a poner 24. 2 años quedan, compañero. Pero vamos a poner el 24. 2 años quedan. ¿Cuántos años tenía en el 24 una gente que en el 24 tiene 18 años? ¿Cuándo tenía? ¿Cuántos años? Sí, pero es que... ¿En qué año nació? Ahí incluyeron otros factores. Ahora se está diciendo, mire, nosotros tenemos un banco agrícola quebrado que se le dieron todos los préstamos. Sí, pero déjeme decirle. ¿Por qué? Porque aquí se está diciendo que el gobierno está quebrado porque compró las elecciones, pero la población tiene... Pues yo soy político y no estoy aquí para hablar de qué. ¿Y qué hizo? De zoología. Yo estoy aquí para hablar de política. Y yo le estoy diciendo a usted que los jóvenes de este país que tenían 18 años en el 2020 tenían 2 años cuando el Partido de la Liberación Dominicana tomó el poder en el 2004. Exacto, sí, tenía 2 años. Eso yo le estoy diciendo. En el 2004, la hija de Santiago Jacín voceando. Óigame, claro. en el 2004 tenía 2 años de edad. Voceándole ladrones a los PLDistas. Óyeme, pero espérate, y hoy día el papá de ella... No vamos a engañar a la gente. Pero que no podemos. No podemos crear. No es que no hable, es que este es un invitado y usted está hostigando hace rato. No estoy hostigando y esa no es la forma. Yo estoy preguntando.
¿O no puedo preguntar? Mire, lo que pasa Gracias, gracias. Mire, No, pero es que así no es la forma. Lo que pasa es un es... invitado. Lo que pasa es que... Es que viene a hablar cosas que son ilógicas. Pero usted lo escucha. Yo usted lo estoy escuchando. Usted no puede tener esa actitud. Pero hay que llega un momento que yo no soporto. Discúlpeme. Pues yo soy un ser humano. En la entrevista. Yo lo entiendo. Mire, no nos vamos a comer por la cola. Y siento. Por favor. Y siento. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Usted es un ciudadano y siente. Si usted tiene preferencias partidarias, yo respeto eso. No se trata Respéteme la mía como presidente. De la puerta para la discúlpeme, como presidente del Partido de la Liberación Dominicana aquí en Santiago, mi trabajo es trabajar por el Partido de la Liberación Dominicana y hacer oposición. Y hacer oposición constructiva, decirle al país los temas que han aquejado a este país y que están deteriorando la imagen profundo de este gobierno, de corrupción, de falta de ejecución de políticas públicas que vayan en beneficio de la población de Santiago. En eso estamos nosotros en los medios de comunicación y en eso estamos en cada una de las actividades que hacemos en el Partido de la Liberación Dominicana. Bien, muchas gracias Juan Carlos Piña. Él es el presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana aquí en Santiago. Con él hemos agotado una entrevista donde hemos tratado muchos temas que son de interés del país y de los televidentes del poder. No, de interés del país, no, de interés del PLD. No, de interés del país. ¿Y eso qué, señor? Un partido. Bueno, exacto, pero usted tiene que aceptar eso. Pero el país es la República Dominicana. Pero es que, mire, un invitado tiene derecho a decir su verdad y usted tiene que escucharla y usted me hace una pregunta, yo debo contestar. Aceptar eso será asertivo con los invitados. Usted no puede tomar y yo agradezco. Vamos a la pausa. Y yo agradezco las preguntas que son divergentes porque nos dan calidad de respuesta. Sí. Vamos a la pausa. Bueno.